El, el Hogar de Cristo, Techo, Fondo Esperanza se han juntado, han hecho un estudio grande en círculos territoriales para tomarle el pulso a la percepción a las personas en distintos lugares con lo que ha ocurrido en el último año. No hace falta decir qué, narrar qué. Han sido años muy difíciles y hace falta saber entonces cómo lo está sintiendo la gente, ¿no? A veces muchas cifras que son importantes, pero ¿qué pasa con lo que está sintiendo? ¿Cómo se está sintiendo la gente? Bueno, vamos a entrevistar a Pablo Genau, que es director social del Hogar de Cristo, que es una de las instituciones que estuvo a cargo de este estudio. Pablo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, muy bien, buenas noches. Interesante ir a buscar cosas blandas, se pueden decir, sentimientos, qué le está pasando a la gente, así como también es muy importante para diseñar políticas públicas, ir a ver ingresos, personas, empleo. Esto es más lo blando. ¿Por qué van ustedes a buscar este resultado o esta información a la gente? ¿Qué es lo que hacen? Mira, ante el fuerte descontento social expresado en octubre del 2019, el estallido, ¿cierto? Nos articulamos distintas organizaciones de la sociedad civil, básicamente para desarrollar espacios de diálogo, Matías, y con personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, y esto con el propósito de identificar áreas prioritarias y cursos de acción que permitieran contribuir a la creación de un pacto social más inclusivo y solidario. Y lo que hicimos básicamente fue desarrollar una metodología de diálogo, de encuentro, de conversación, con el propósito de escuchar directamente qué era cómo vivían el país, cómo habitaban el territorio del país las personas en situación de pobreza y exclusión social, con el propósito de levantar prioridades, por un lado, cuáles eran sus prioridades, y propuestas desde los territorios, con el propósito de garantizar el derecho a la participación democrática, que es fundamental, ¿cierto? Y avanzar en la generación de este nuevo acuerdo social. Son verdaderos cabildos, Pablo, ¿no? Absolutamente. Cabildos con una metodología, Matías, muy acotada, y básicamente con cuatro, yo te diría, momentos. En primer lugar, preguntarles a las personas sus emociones, cómo estaban, cómo sentían, cómo se estaban sintiendo, cuáles eran sus emociones prioritarias, cuáles creían ellas y ellos que eran las causas de la crisis, por qué Chile estaba viviendo lo que estaba viviendo, cuáles eran sus propuestas, cuáles creían que eran los caminos de solución y finalmente los temas de corresponsabilidad, de qué manera y creían ellas y ellos que podían contribuir, cuál era su aporte a solucionar el problema que en ese minuto estaba viviendo Chile. Tiene un doble efecto, Pablo, no solo que nos entrega información valiosa, sino que es una herramienta terapéutica para muchas de esas personas también, ¿no? Si tú ves el video y está disponible en hogardecristo.cl, al igual que el informe, Matías, completo, es un informe de más de 100 páginas consolidado, con las estadísticas, con las regiones, con las emociones, en fin, hicimos un análisis bien técnico. Y efectivamente, si tú ves el video, uno de tal vez de los aspectos más emocionantes, a mí me tocó participar en varios de ellos, era la emoción de me están preguntando, soy una persona a considerar, mi opinión vale, mi visión de la vida, desde la pobreza, desde la calle, desde la discapacidad mental, desde la cárcel, desde la residencia del Sename, vale, desde una residencia de adulto mayor. Yo soy una persona mayor de 80 años, con una serie de problemas físicos, con historia de abandono y pobreza, me están preguntando, mi opinión vale. La verdad es que tú apuntas a un tema que es clave, Matías, y fue terapéutico, no solo para ellos, sino que también para nosotros. Logramos generar 1.600, 1.700 círculos a lo largo de todos los territorios del país, con alrededor de 26.000 personas con las que tuvimos la oportunidad de conversar, Matías, estos temas. Las preguntas, voy a leer aquí exactamente, ¿cómo me siento con el país? Las causas de la crisis que estamos viviendo, soluciones posibles y acciones como ciudadanos. Así es. Estamos hablando de esto, un trabajo que tuvo el terreno, ¿cuándo exactamente, para acotarlo? Esto fue entre
octubre y entre octubre del año pasado y enero de este año. O sea, no toca pandemia, esto es full 18 de octubre. La pandemia era algo que todavía no estaba visibilizada, no estaba en la conciencia de los ciudadanos, era exclusivamente estallido social. Interesante que hay una ambivalencia en los resultados, ¿no es cierto? Hay esperanza por un lado, que uno dice, pero ¿de dónde viene la esperanza de gente que está marginada, que es más vulnerable, en un año particularmente crudo y difícil, o un periodo en el cual ustedes estudiaron? Sin embargo, sale esperanza de ahí, pero también mucha preocupación. ¿Cuáles son las conclusiones que a ti te llaman la atención, Pablo? Mira, a ver, en primer lugar, los seres humanos tenemos la capacidad de vivir simultáneamente varias emociones. Podemos tener esperanza, rabia, miedo, como lo que se vio en las estadísticas, lo que pudimos después recabar, ¿cierto?, cuando hicimos el análisis estadístico, es que la esperanza efectivamente es la emoción que surge con la mayor prevalencia, con un 34,7% de los círculos. Sin embargo, la rabia convive con un 33,4%. La verdad es que no hay diferencia estadísticamente significativa, y el miedo con un 29%. Por lo tanto, había una convivencia de esperanza, de molestia, de rabia, de dolor histórico y de temor por lo que ocurría en el país. Pasó en cada uno de nosotros, pues, Pablo. Pasábamos horas del día angustiados, horas del día esperanzados. Y era así nomás. Exactamente. Así es. Y si tú ves la diferencia, por ejemplo, un tema interesante, el tema de género, la esperanza está presente, fíjate, mayoritariamente en los hombres, un 39 versus un 35 en las mujeres. Y cuando te vas a las emociones más de rabia, de miedo y de tristeza, ves que las mujeres tienen una incidencia mucho mayor. Por ejemplo, en rabia, un 28% de los hombres y un 33% de las mujeres. Mira. El miedo, un 14% de los hombres y un 31% de las mujeres. ¿Y por qué es eso, Pablo? ¿Cómo te lo explicas? La verdad es que tenemos que conversar. Yo creo, como país, este es un tema para conversar como país. Probablemente la rabia, las mujeres, sobre todo, Matías, y lo hemos hablado tantas veces contigo en distintos escenarios, digamos, las mujeres en contexto de pobreza y exclusión son jefas de hogar. Exactamente. Son las que tienen a los niños consigo. Son las que le ponen el hombro. Los niños, la alimentación, el vestuario, el cuidado, la protección, y por lo mismo la diferencia del miedo, un 14% de los hombres versus un 31% de las mujeres. Es muy importante ver qué pasa desde la perspectiva de género, cómo la pobreza se vive desde la perspectiva de género hombre-mujer, masculino-femenino, de una manera completamente distinta. Las mujeres expresaron su angustia, su tristeza, su pena, su rabia, su molestia, básicamente, Matías, yo te diría, por una sensación de inequidad, de un país desigual, injusto en el trato, en la cotidianidad, en los servicios sociales, en las oportunidades, que evidentemente afecta de manera fundamental el desarrollo y el crecimiento de los hijos. Pablo, este trabajo está en hogardecristo.cl, lo pueden ver los videos. Yo quiero aprovechar 2 minutitos, quiero aprovechar que estoy contigo 2 minutitos porque te escuché varias veces y te leí mientras se producía la discusión en el Parlamento, en el Congreso, sobre el presupuesto. El presupuesto ya fue votado, fue zanjado, está oleado y sacramentado. Sí. Y tú tenías una preocupación que creo que muchos chilenos abrimos los oídos diciendo ojalá que esto se solucione. Porque ustedes decían que tenían recortes importantes en los aportes que se le iba a hacer a instituciones como el Hogar de Cristo, que sabemos a quién llega y qué es lo que hace, y que por lo tanto esos recortes iban a significar que ustedes iban a tener que cerrar programas y bajar el nivel y calidad de atenciones. No, calidad no, cantidad de atenciones. ¿Cómo quedó al final para instituciones como ustedes, que atienden a los pobres dentro de los pobres, el presupuesto nacional del 2021? El 2020, Matías, para nosotros fue un año de mucha pena, de mucha angustia, de mucho estrés, muy desafiante, producto del COVID. Aquí ya nos trasladamos al escenario COVID. Sí. Este es otro tema. Tuvimos que, de las 40.000 personas que nosotros atendemos al año, tuvimos que concentrarnos fundamentalmente en 4.500 personas, básicamente, Matías, adultos mayores, personas que viven en nuestras residencias, con una cantidad de preexistencia de enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedades broncopulmonares, producto de una larga historia de pobreza,
todas las personas que atendemos a nivel de calle, personas en situación de calle a lo largo del país y personas también en modalidad residencial con discapacidad mental. Esa fue nuestra preocupación fundamental. Esas eran, Matías, las personas que estaban más propensas a morir si es que eran expuestas al coronavirus. Claro. Y nuestra preocupación fue, ¿y qué fue lo que ocurrió? Tuvimos que transformar nuestras hospederías en residencias sanitarias, 24/7, programas que funcionan de manera vespertina, en las noches, ¿cierto? Claro, que llegan las personas 5 o 6 de la tarde, a transformarlas en sistemas que funcionaban 24 horas al día, con el personal, mayor alimentación y los gastos enormes en los elementos de protección personal y sanitización para cuidar la vida, en primer lugar, de nuestros trabajadoras y trabajadores, mayoritariamente mujeres, y las personas que forman parte de los programas. Y fue, la verdad, un momento de mucha dificultad. 3 compañeros de trabajo nuestros fallecieron en el cuidado de otros. Y tuvimos alrededor, vamos a cerrar el año, con mayores gastos producto del COVID, de más de 3.000 millones de pesos, y eso implicó el tener que cerrar 27 programas a nivel nacional, Matías, y tener que desvincular alrededor de 450 trabajadores con el dolor tremendo que eso implica. ¿Y cuál fue la preocupación? Bueno, ¿cuál es el escenario del 2021? ¿Cómo nos vamos a enfrentar ante un eventual rebrote para cuidar y proteger la vida y la salud de las personas más pobres y vulnerables del país, sin contar con la contribución formal, permanente, de parte del Estado, al menos en el ámbito de los recursos que se requieren para financiar los elementos de protección personal? Y empezamos unas conversaciones, tanto con el Ejecutivo como con todas las comisiones habidas y por haber del Senado y la Cámara en el Legislativo, para incidir de manera formal en que el presupuesto de la Nación, en el presupuesto propio del Ministerio de Salud, determinara un cierto monto de recursos para garantizar a las organizaciones de la sociedad civil, no solo al hogar, que estamos en la primera línea social, cuidando la vida y la salud de ciudadanos y ciudadanas chilenas muy pobres, y poder funcionar el próximo año. De otra forma, ponía en riesgo, Matías, la viabilidad institucional. Y la verdad es que ya hacia finales de la semana pasada, después de 2 meses de una gestión importante, contamos con la contribución del Ministerio, del Gobierno, de parlamentarios, de todos los partidos. Esto fue un tema transversal para garantizar efectivamente el financiamiento de parte del Estado a las organizaciones que hacemos esa pega. De otra forma, para nosotros hubiese sido, la verdad, un escenario muy angustiante, Matías. Este año fue un año muy difícil, nos bajaron los ingresos y nos aumentaron los costos de una manera brutal, así como le ocurrió a una serie de otras organizaciones. Así que estamos ahí, por lo menos, con esa sensación de que vamos a poder... así es. Bien, Pablo Henao, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande. Muy buenas noches. Buenas noches.